Bienvenido a una entrega más de Nadie dice nada de la nada. Para el programa de hoy, analizaremos la obra de José Eustacio Rivera, La Vorágine, a través del movimiento romántico europeo. Para ello, el programa abordará dos temáticas. Por un lado, el romanticismo presente en la obra y por el otro lado, la esclavitud en el territorio. Sí, Dani, La Vorágine es una novela escrita por el autor colombiano José Eustacio Rivera y fue publicada en 1924 y es considerada la obra maestra de Rivera y un clásico de la literatura colombiana y latinoamericana. La novela es una obra que denuncia la violencia y la situación de la explotación que se vivió en la selva amazónica por consecuencia de la fiebre del caucho entre los finales del siglo XIX y inicios del siglo XX. La novela está escrita en un estilo que revela influencias tanto del romanticismo como del modernismo, como lo muestra la siguiente frase de su libro. Antes que me hubiera apasionado por una mujer, jugué mi corazón al azar y ganó la violencia. La mayor parte de la novela está narrada por el personaje principal, Arturo Cova, un poeta que decide huir con su amante Alicia hacia Casanare. La Vorágine toca algunos temas que son la naturaleza de los llanos colombo-venezolanos y la selva amazónica, su influencia en el carácter de sus personajes, la denuncia social de la violencia y explotación de los caucheros a muchas personas de su mayoría colombianas, representativas de todas las etnias, géneros y religiones, como indios, mujeres, blancos, negros, niños, mestizos y mulatos. También tiene romances malogrados. La Vorágine se empieza a fusionar a la ficción y la realidad, el periodismo, la crónica y la literatura. El prólogo y el epílogo dirigidos al ministro de Colombia son un llamado de atención al gobierno de la nación neograndina. El recurso del uso del manuscrito original, adjudicado al aventurero Arturo Cova, en el cual se basa básicamente el libro, proviene de Don Quijote, novela que dice estar basada en los manuscritos de Cide y sirve para dar creatividad a la historia. Además, en los registros históricos se encuentra Arturo Cova como un hombre involucrado con un negocio de explotación del caucho. Bien, revisemos las características del romanticismo europeo que podemos encontrar en la obra. Claro, el estilo de la novela es romántico porque personajes como Arturo Cova se vinculan sentimientos como el pesimismo, el amor, el escándalo, la locura, el suicidio, el destino que mueve al hombre y entre otros. Esta podría ser una de las primeras características del estilo romántico en la obra. Sí, claro, todas estas características formaron parte del grupo de los rasgos románticos que estuvieron de moda durante la época. Además, la obra nos relata ambientes costumbristas, nos muestra cuáles eran las dinámicas que se veían en la sociedad del entonces. Por ejemplo, la primera parte del libro se encarga de hacer una descripción detallada de las costumbres de las personas de la época. Para este momento los invitamos a escuchar esta pieza musical. Esclavo, hijo de esclavo. Esclavo, hijo de esclavo, tu destino es trabajar, arrastrando tus cadenas, haciéndote harto mal. Arrastrando tus cadenas, haciéndote harto mal. Sol y sudor, aguante el sol en la espalda, aguante el sol en la espalda, que el amor lo quiere así. Si el amo no trabaja es porque te tiene a ti. Si el amo no trabaja es porque te tiene a ti. Sol y sudor, negro bantú. Esclavo negrito tombo, negro de raza bantú, el amo tiene la sangre igual
sol y sudor, negro bantú, él es igual, igual que tú, igual que tú, igual que tú, igual que tú. Pero no solo es eso, la exaltación del yo está presente durante toda la obra. De por sí, el hecho de que el personaje principal sea un poeta nos lleva a considerar que el subjetivismo era un factor dominante. ¿Qué me dices de la abundante naturaleza? Recordemos que el romanticismo apoya su narrativa en la representación de múltiples sentimientos a través de la naturaleza. La descripción que hace el autor de la selva es magnífica. Algo importante en este punto y que puede dar entrada a nuestro segundo tópico es el espacio geográfico en el que se desarrolla la novela. Esta se da en territorio colombo-venezolano. La Vorágine es una travesía geográfica por los llanos orientales y por la selva amazónica a pie, a caballo, en Curiara. Los lectores recorremos variedad de ecosistemas terrestres y acuáticos, escenarios que nos permiten descubrir la heterogeneidad de culturas, paisajes. Estos territorios fueron cruelmente sagrados. Cuéntanos un poco más. Wow, muy interesante. Pero continuamos con la explotación del caucho natural a gran escala. Se dio en Colombia en un periodo relativamente breve de un poco más de medio siglo, entre 1879 y 1945, aunque sus efectos socioterritoriales fueron de tal magnitud que aún se sienten en algunas zonas del país. El caucho natural era conocido en la Amazonía desde mucho antes de la conquista, pues los indígenas habían descubierto hacía ya tiempo el árbol que llora. Sin embargo, las explotaciones intensivas comenzaron hacia 1789, ligadas a la demanda creciente de la goma por parte de algunos países europeos, como Inglaterra y Francia, y por supuesto de Estados Unidos, gracias a los avances tecnológicos que propiciaban la aparición y desarrollo de una pujante industria del transporte, inicialmente de bicicletas y luego automotriz. Entre los avances tecnológicos incorporados a la producción en estos años se encuentran los relacionados con el creciente mercado de partes para el automóvil en Estados Unidos y Europa, que presionaban por desplazamiento más rápido de personas y mercancías. Los indios del Amazonas descubrieron el árbol de caucho mucho antes del descubrimiento de América. Lo llamaron cachucho o caucho, que significa madera que llora. Claro, es muy interesante poder observar el valor polifónico que existe en las obras. El hecho mismo de que se desarrollen espacios donde confluyen diferentes culturas nos permite evidenciar la polifonía y que estos procesos de intercambio se dan gracias a muchos factores, entre esos la migración, pero sobre todo cómo se puede encontrar en Colombia. Nadie dice nada de la nada.